¿Sabes lo que es una queratitis? ¿Cómo se trata una úlcera corneal? Lo descubrirás en unos momentos, porque hoy hablamos de lesiones de la córnea. Soy Rubén Pascual y esto es Ocularis, tu podcast sobre salud visual en AV Podcast. Bienvenido al episodio 10 de octubre de 2018. Comenzamos. Hola a todos y bienvenidos al podcast de Ocularis sobre salud visual y oftalmología. Soy Rubén Pascual, oftalmólogo y divulgador a través del blog ocularis.es. Este es el episodio 10 correspondiente al mes de octubre de 2018 y vamos a continuar hablando sobre la córnea. Le hemos dedicado los dos últimos episodios. El primero hablando de la córnea como tal, generalidades, anatomía, funciones. Y en el último hemos hablado de las ectasias corneales, unas enfermedades, sobre todo el queratocono, que son relativamente frecuentes. Pero hoy vamos a hablar de enfermedades más frecuentes todavía, enfermedades que vemos en el día a día. Vamos a hablar de lesiones corneales. Una lesión en la córnea es una enfermedad aguda producida normalmente por una causa externa. ¿Por qué he dicho antes que son enfermedades frecuentes, muy frecuentes? Porque la córnea tiene especial predisposición, facilidad a ser dañada por agentes sobre todo externos. Es un tejido que está en peligro, es más sensible a este tipo de problemas, por lo tanto pues hay mucha predisposición a ello. ¿Por qué? La córnea forma parte de la superficie ocular, es decir, la parte del ojo que está en contacto con el exterior, con la película lagrimal y con la atmósfera. Es cierto que los párpados protegen en parte a la superficie del ojo, ¿no? Cuando algo se nos acerca, pues el mismo párpado se cierra de forma refleja, el reflejo de parpadeo ante un estímulo de aproximación. El propio parpadeo y las pestañas producen unas corrientes de aire que evitan hasta cierto punto que algunos motas o cuerpos extraños que estén flotando al final caigan en la superficie del ojo, gracias a precisamente ese movimiento del parpadeo de las pestañas. Pero ese sistema no es perfecto, nos evita bastantes problemas, pero no todos. En contacto con el exterior está en la superficie ocular, que es la córnea, y la conjuntiva. La conjuntiva también sufre con frecuencia enfermedades, pero la córnea es especialmente sensible. ¿Por qué? Porque además de estar en contacto con el exterior, es avascular. Avascular significa que no tiene vasos sanguíneos. Precisamente como la córnea tiene que ser transparente para dejar pasar la luz, no tiene vasos sanguíneos. Y los vasos sanguíneos, aparte de aportar nutrientes, la córnea se tiene que nutrir de otra manera, también aportan elementos defensivos de los que carece la córnea. La córnea no tiene esa facilidad para defenderse como tiene, por ejemplo, la conjuntiva. También es cierto que en el grosor de la córnea tiene muy pocas células, entre otras cosas porque está lleno de proteínas muy bien empaquetadas, y precisamente porque no podrían sobrevivir muchas células justo en el interior de la córnea. Hay células en la parte externa, el epitelio, en la parte interna, el endotelio, pero en el grosor, en el estroma corneal, que es la parte central, existen los queratocitos, pero en un número bastante escaso, con lo cual es un tejido relativamente acelular, o sea que o hipocelular, tiene pocas células. Eso también contribuye a que tenga menos capacidad para defenderse de las agresiones externas. Además, la córnea, debido a su propia curvatura, que es mayor que la del resto del ojo, se prolapsa, se queda avanzada hacia adelante. Es el tejido que está más adelantado en el ojo. Es decir, viendo de perfil, la córnea se prolapsa. Esa forma prolata de la córnea, que es el nombre que recibe ese tipo de curvatura, hace que al final el aire, los cuerpos extraños, las quemaduras químicas, los elementos externos que son capaces de dañar a la córnea, de dañar la superficie ocular, dañen primero a la córnea que, por ejemplo, la conjuntiva o incluso que a los párpados. Por tanto, tenemos esa predisposición a recibir ese daño. Pero antes de empezar a hablar ya de las enfermedades en concreto, quiero hacer un apunte sobre la terminología,
que vamos a utilizar durante este episodio. Como decíamos en el penúltimo episodio, hablábamos de que la raíz griega kerat o keratos habla de la córnea. De tal forma que cuando una palabra empiece por kerat o kerato, pues se refiere a eso, a la córnea. Una enfermedad de la córnea, así en general, sería una keratopatía. De patos enfermedad, keratos córnea, keratopatía. Cuando hablamos de keratitis, el sufijo itis habla de inflamación, sería cualquier inflamación de la córnea, con lo cual es una cosa muy amplia, muy ambigua. Sí que es cierto que de forma mal usada o vulgar se usa el término keratitis para una forma concreta de keratitis, que es la keratopatía punteada superficial, que hablaremos luego, pero está mal utilizado porque keratitis hay muchas. En resumen, lo que vamos a hablar hoy son de lesiones corneales, es decir, keratopatías agudas. Algunas van a tener componente inflamatorio, van a ser keratitis, y otras no, otras van a ser solo keratopatías. Luego después, cuando hable en concreto de la úlcera corneal, daré alguna mención concreta de la terminología, que hay varias y se confunden. Ahora vamos a hablar de las causas, es decir, qué es lo que nos produce estas lesiones agudas frecuentes en la córnea. Como he dicho al principio, casi siempre son problemas externos, agentes externos que pueden ser físicos, por ejemplo, el sol y otro tipo de radiaciones, pero principalmente la radiación más intensa y que más es capaz de producirnos daño en la córnea es la solar. Eso produce quemadura, keratopatía solar, o que sería una forma de quemadura. También puede producir problemas en la córnea el aire intenso, sobre todo a través de la sequedad, sobre todo aires acondicionados o un chorro de aire tipo ventilador o, por ejemplo, en el coche, cuando tenemos el chorro de aire acondicionado que nos apunta directamente, puede producir lesiones. También cuerpos extraños, es decir, algo que una mota, una viruta de algo que nos caiga y nos dé en la córnea. También puede producirse quemaduras químicas, que algún elemento químico que nos salte a los ojos. Incluso pueden ser quemaduras de algún vapor de algún elemento químico, aunque no se nos derrame en el ojo, el mismo vapor puede causarnos quemaduras. Incluso específicamente en la córnea puede producirnos un enrojecimiento o unas molestias leves en la piel de la cara, pero la córnea es más sensible que la piel. Como mención aparte, como dentro de estos elementos físicos, tiene un sitio especial las lentes de contacto, las lentillas. Las lentillas se apoyan en la córnea. Es un cuerpo extraño que se mantiene ahí. Es un cuerpo extraño que, por una parte, absorbe parte de la lágrima que hay alrededor, con lo cual puede producir sequedad y déficit de lágrima. Y además produce un apoyo, quizá vamos a llamarlo un roce continuo. Y además predispone no solo a lesiones mecánicas, sino a lesiones infecciosas. El capítulo de las lentillas igual es especial y deberíamos dedicar algún episodio más adelante a hablar solo de las lentillas. Pero bueno, ahora algunas de las enfermedades que vamos a explicar ahora, varias de ellas están causadas por lentillas. Y normalmente las que están causadas por lentillas tienen un pronóstico, una gravedad especial. Aparte de estos elementos físicos, tenemos elementos biológicos, es decir, infecciones. Infecciones que pueden ser por bacterias, por virus, por hongos, por otros tipos de parásitos como amebas. Y no vamos a hablar hoy de este tema, pero dentro de las lesiones agudas que se producen en la córnea, ya con menos trascendencia, o mejor dicho, con menos frecuencia, tenemos procesos internos. No causas externas, no problemas del exterior que nos dañan la córnea, sino procesos internos, como son las keratopatías autoinmunes, es decir, nuestras propias defensas que producen un daño en la córnea. Estas keratopatías autoinmunes, que pueden ser degeneraciones marginales como la úlcera de Muren o la degeneración marginal de Terrien, úlceras relacionadas con la artritis reumatoide, de eso hoy no vamos a hablar. Existen y puedes tener cierta relación o cierto parecido con, por ejemplo, las úlceras que vamos a hablar hoy, pero la causa es completamente diferente. La primera lesión que vamos a hablar, que sería posiblemente la más frecuente de todas,
es la queratopatía punteada superficial, que en latín se dice keratitis punctata o se acorta con el nombre de queratitis. Nombre, como decía antes, mal puesto porque queratitis significa inflamación de la córnea así en general. Y de hecho esta enfermedad, la queratopatía punteada superficial, tiene un componente inflamatorio escaso, por eso se prefiere el nombre de queratopatía, es decir, un problema de la córnea, punteada, que se produce en puntitos, superficial, en la superficie, es decir, en la superficie de la córnea, es decir, el epitelio, se producen un defecto punteado, es decir, zonas muy pequeñas, puntitos, donde el epitelio se ha desprendido o se ha muerto. Esa sería la queratopatía punteada superficial. Causas muchas, muchísimas. Desde el ojo seco, la sequedad, así como enfermedad crónica, una, digamos, sequedad puntual, pues por ejemplo, una exposición a aire acondicionado, un chorro de aire fuerte, a una quemadura por el sol, por ejemplo. Hay muchas, una quemadura química, exposición a vapores. Casi cualquier agente externo que pueda ser leve o moderadamente dañino en la córnea puede producir una queratitis punteada superficial, una queratopatía punteada superficial. Es bastante doloroso. De hecho, casi todas las lesiones de la córnea que vamos a hablar ahora van a ser bastante dolorosas. ¿Por qué? Porque la córnea tiene muchos nervios, muchas terminaciones nerviosas para el dolor, con lo cual pequeñas lesiones duelen. Llama la atención de esta queratopatía punteada superficial porque no se ve úlcera, no se ven defectos grandes. De hecho, sin un microscopio es difícil de diagnosticarlo. Y a pesar de que son lesiones totalmente microscópicas, minúsculas, duelen bastante. Se nota como si tuviéramos cristales clavados en la córnea. Molesta mucho al parpadear, se produce lagrimeo, ojo rojo, nos molesta la luz, se puede incluso echar los párpados. Todo depende de la gravedad, ¿no? De la intensidad de la queratopatía punteada superficial. Una de las formas más extremas o más intensas suele ser la que se llama la queratitis del soldador, que también se llama queratopatía fotoeléctrica, cuando un soldador o una persona que no sea soldadora pero ha estado mirando sin protección el hecho de soldar, cuando alguien está soldando, la soldadura se proyecta mucha radiación ultravioleta. Si uno está bien protegido y mira directamente a la soldadura, pues entonces los rayos ultravioleta queman la córnea. Sería una quemadura por radiación y suele ser bastante intensa, es bastante dolorosa. O como otro tipo de quemadura. La quemadura solar sería parecido, pero no suele ser tan intensa. En cualquier caso, duele bastante, pero tiene muy buen pronóstico. En horas se cura sin secuelas. Sí que es cierto que cuando se produce una queratopatía punteada superficial que llamaríamos sucia, es decir, pues nos ha caído arena, polvo, nos hemos restregado y ya se nos ha limpiado todo, o sea, no se quedan restos de cosas extrañas clavadas en la córnea, pero queda esa queratopatía punteada superficial, pues bueno, existe riesgo de infección, ¿no? Pero la mayor parte de las veces en esta queratopatía punteada superficial no existe riesgo de infección, con lo cual se suele curar bien, incluso sin ningún tipo de tratamiento. Y cura en horas, duele bastante, pero cura en horas. También es típico en usuarios de lentillas que han abusado de ellas, se les ha secado el ojo, o se han dormido con ellas, y entonces se produce esa queratopatía punteada superficial asociada a lentes de contacto. Otra enfermedad sería la úlcera corneal. Un nombre que no me gusta porque se usa para hablar de cosas relacionadas pero diferentes. El nombre que uso yo personalmente y usan más oftalmólogos, para ser un poquito más exactos, es el defecto epitelial corneal. Es decir, falta una parte de epitelio. El concepto de úlcera es lo mismo, sería aplicable, es decir, cuando falta la capa superficial, eso es una ulceración, una úlcera. Lo que pasa es que la úlcera a veces connota se puede entender que ahí existen otras cosas. O puede haber un defecto en el estroma o puede haber una infección. Cuando hablamos de defecto epitelial corneal, pues es que falta el epitelio de la córnea, punto. Y es solo eso. Sería igual como un paso más, una evolución
de la queratopatía punteada superficial. Va por lo mismo tipo, es decir, un defecto en el epitelio, en el tejido superficial, pero en vez de ser múltiples puntitos, pues falta una zona grande que igual es de 1 milímetro o 2 milímetros. Pero bueno, es algo más incluso visible a simple vista, pero bueno, se ve mucho mejor en el microscopio. Duele más normalmente, y aquí hay una puerta de entrada franca para la infección. No quiere decir que esté infectado, pero es por infectar, y entonces aquí sí que tiene más sentido cubrir con antibióticos. Duele bastante, duele incluso más que la queratopatía punteada superficial, y se produce lo que hemos dicho antes: lagrimeo, ojo rojo, mucha fotofobia, molestias con la luz, a veces incapacidad de abrir el ojo por lo que duele mucho el parpadear. El tratamiento clásico de este defecto epitelial ha sido poner pomada y tapar, y todavía se sigue haciendo bastante. ¿Qué es lo que pasa? Que sí, eso alivia mucho, porque al tapar el ojo, impedir el parpadeo, pues no se roza, pero el tapar el ojo y hasta cierto punto las pomadas favorecen las infecciones. Incluso las pomadas con antibiótico, hasta cierto punto eso puede favorecer las infecciones. Entonces, si este defecto epitelial puede haber sido sucio, como decíamos antes, puede haber sido por una abrasión corneal, es decir, ha sido un cuerpo extraño, una rama que te ha rozado y te produce una úlcera en la córnea, una rama o cualquier otro elemento exterior que no está estéril, ¿no? Que tiene bacterias. Eso significa que eso puede estar sucio, que puede haber restos de terrilla o polvo ahí en el defecto epitelial. En esos casos, aparte de intentar lavar bien si hay restos, efectivamente tapar el ojo calma mucho, pero favorece las infecciones. Mientras dejarlo sin tapar, al estar parpadeando, sí que es cierto que duele, pero estamos limpiando el defecto epitelial, esa úlcera. Entonces, tiene más sentido intentar evitar tapar el ojo y la pomada, o minimizarlo o tapar lo menos posible, y echarse colirio antibiótico en vez de pomada, colirio antibiótico, y el propio parpadeo limpia ese defecto epitelial para evitar las infecciones. Esta sería la úlcera corneal. Otra enfermedad sería el cuerpo extraño corneal, cuando una mota de un elemento extraño, un sólido de pequeño tamaño, queda impactado en la córnea. Normalmente son metálicos, casi siempre los que vemos son metálicos. Hay otros elementos que pueden acabar en la superficie del ojo, pero parpadeamos y no se suelen clavar. Pero es muy típico pues una viruta de una sierra radial o de cualquier otra cosa, sobre accidentes laborales, por ejemplo. Y entonces pues vienen urgencias pues con la motita clavada, que a veces parece que está clavada en el iris. Tú lo ves, así a simple vista ves como una motita marrón, porque se oxida y entonces se llena de óxido, que parece que está clavada en el iris. No está clavada en el iris, está clavada en la córnea. Lo que pasa es que con la córnea está transparente, vemos la mota por delante del iris. Y eso, lógicamente, hay que quitarlo. Se tiene que retirar, limpiar el óxido, porque siempre, como decíamos, era metálico, dejarlo bien limpito, y entonces al limpiarlo queda lo que sería una úlcera, un defecto epitelial, más un poquito de daño en el estroma, es decir, el cuerpo extraño ha roto el epitelio y se clava en las primeras micras de la capa intermedia del estroma, del grosor de la córnea como tal. Entonces se elimina, se pone un antibiótico y eso se cierra en poco tiempo, en 1 o 2 días normalmente está cerrado. También muy frecuente el cuerpo extraño. Y ahora vamos a pasar a hablar de las queratitis infecciosas, es decir, las inflamaciones de la córnea debido a un agente infeccioso. La que deberíamos hablar en primer lugar es la queratitis bacteriana, es decir, una infección en parte de la córnea por una infección por bacterias. También se podría llamar absceso corneal, que va un poco de lo mismo. Casi siempre es debido a que hay una puerta de entrada, es decir, la bacteria no aparece porque sí, aparece porque ha tenido un hueco por entrar, es decir, un defecto del epitelio, con lo cual hay un defecto del epitelio y por ahí entran las bacterias y se infecta. También estas queratitis infecciosas también se llaman úlceras bacterianas, con lo cual el concepto de úlcera corneal a veces da por supuesto que hay una infección, con lo cual al final es mejor no utilizar mucho ese término úlcera y hablar cuando solo falta el epitelio y está limpio, no hay infección, o todavía no hay infección, defecto epitelial. Cuando hay infección, pues hablas de absceso corneal o queratitis
infecciosa o queratitis bacteriana. Y así queda todo más claro. Aparte de, eso se trata lógicamente con antibióticos, lo mismo, los colirios mejor que las pomadas, así un poco en general. También aparte de las bacterias, también puede haber infecciones por virus. El virus más famoso y más frecuente aquí en la córnea es, sin duda, sin ninguna duda, los de la familia herpes. Está el herpes zóster, el virus de la varicela zóster, que produce el herpes zóster ocular o herpes zóster oftálmico, que es bastante frecuente, pero más frecuente todavía es el herpes simplex, el virus herpes, el que conocemos todos por herpes, el que salen morreras, esas heridas en los labios, también puede afectar al ojo y es muy frecuente que causa lesiones en varias zonas del ojo, pero en especial en la córnea. La córnea puede dar unos defectos en el epitelio muy característico, con una forma de dendrita, como una forma como de árbol lineal con muchas ramas. Aunque realmente el aspecto es una dendrita. Si nos imaginamos una neurona con las ramas, las bifurcaciones, las dendritas, pues la verdad es que es una imagen muy característica. Puede dar esta úlcera dendrítica y también puede dar problemas por debajo de esa úlcera. Se puede producir una queratitis estromal, es decir, una inflamación de la parte media de la córnea, del estroma. Aparte de los virus, aparte de las bacterias, puede haber otros gérmenes más extraños o más exóticos que pueden dar queratitis infecciosa, como por ejemplo los hongos y las amebas. Aquí hay que volver un poquito atrás y hacer el recordatorio de las lentillas. Los usuarios de lentes de contacto tienen más riesgo de queratitis por amebas y queratitis por hongos también, pero sobre todo por amebas. Los hongos también ocurren por haberse clavado pues un cuerpo extraño vegetal, una ramita que se haya clavado y tal. Tanto los hongos como las amebas son gérmenes muy difíciles de matar. O sea, son infecciones a veces difíciles de diagnosticar porque dan unos síntomas atípicos, a veces el diagnóstico se retrasa, pero todo lo complicado es el tratamiento. Con lo cual hay que tener mucho cuidado, pues eso, en usuarios de lentillas, cuidar bien las lentillas, no lavar las lentillas con agua corriente, porque entonces ahí la lentilla coge la ameba y la ameba pues nos la ponemos en el ojo. Y hay que tener mucho cuidado eso, para lavarse en aguas no tratadas, también puede ser una fuente de amebas. Más enfermedades aparte de las queratitis infecciosas. La queratitis seca, es decir, las lesiones asociadas a la sequedad ocular. Pueden producir, esto ya como enfermedad crónica, pues queratopatía punteada superficial, que es lo que hemos hablado antes, lo que pasa es que de una forma más crónica en los dos ojos. En algunos casos pueden producir úlceras o defectos epiteliales más grandes. Otras formas especiales como la queratitis filamentosa, que vemos la córnea, que son unos filamentos, como si fueran unos pelitos, que son como si fueran mocos, son como si fueran proteínas de esa lágrima que está funcionando mal y que se depositan esas proteínas en el epitelio. En fin, la queratitis seca produce lesiones crónicas y variadas en la córnea, sobre todo en las formas graves. Y relacionado con esto, pues también podríamos hablar de la queratopatía por exposición. Sería una forma de sequedad, pero es producido por un problema en el parpadeo. Es decir, nos parpadeamos bien y entonces la córnea se queda seca porque se evapora la lágrima y el párpado es incapaz de repartir la película lagrimal. El ejemplo más fácil de entender, una parálisis facial. Cuando se nos paraliza la mitad de la cara, la mitad derecha, la mitad izquierda, pues un problema neurológico asociado a una enfermedad más compleja. O bien, lo que se llama parálisis periférica idiopática, parálisis de Bell, que no está relacionada con otras enfermedades neurológicas, sino que ocurren, digamos, porque sí. Aparte de que se nos cae la comisura del labio y se nos cae la ceja, se queda una asimetría evidente de la cara. Uno de los problemas más importantes es eso, que el párpado no hace el gesto de abrir y cerrar bien, se queda entreabierto y no se puede cerrar bien, y eso sufre mucho la córnea. Se puede producir defectos epiteliales, úlceras que avanzan que pueden ir dañando el estroma, pues porque nuestra córnea necesita esa humedad. Sería como una forma grave de sequedad ocular, que tiene diferentes tratamientos,
que ahora tampoco tiene mucho sentido hablar de ellos. Pero bueno, acordarnos eso, de que en la córnea no solo es importante ella misma, sino que hace una unidad funcional con los párpados. Si los párpados no funcionan bien, la córnea está en peligro y eso lo tenemos que tener en cuenta. Como en conclusión, ¿qué podemos sacar, qué lecciones podemos sacar de la existencia de este tipo de lesiones? Bueno, son muy frecuentes. Todos hemos sufrido por lo menos una queratopatía moteada superficial, aunque solo sea del sol o de que nos ha dado un poco el aire, hemos estado con los ojos un poquito irritados o nos los hemos frotado, luego se ha curado solo, nadie nos lo ha diagnosticado, pero parte de ciertas irritaciones oculares, particularmente así que hemos estado intensa, con molestias a la luz, muchas han sido queratopatías punteadas superficiales que se han curado solas y ya está. Luego abrasiones corneales, que nos hayamos rozado con algo y hayamos producido una ulcerita, también es muy frecuente y muchas veces se curan sin ir al médico ni nada. Pero es una buena idea, una buena práctica, proteger nuestros ojos y nuestras córneas para evitar sufrir estas lesiones, sobre todo en las formas más graves, ¿no? Sufrir una infección, una lesión más seria. ¿Qué debemos hacer? Bueno, protegernos del sol intenso, tiene sentido, es decir, cuando vamos por la calle, de normal no hace falta llevar gafas de sol, pero si vamos a la alta montaña, pues por supuesto, que vamos a la playa y no estamos como muy acostumbrados, ¿no? De eso que llevas trabajando todo el año y luego coges las vacaciones, te vas, no estás acostumbrado, pues aparte de ponerte crema solar, pues es fácil que no te des cuenta de que tus ojos ni están acostumbrados, tus reflejos para evitar la luz del sol no están bien desarrollados, entonces no está mal ponerte gafas de sol para protegerte del sol excesivo. También el uso de gafas de sol o normales te pueden proteger contra la sequedad producida por los aires acondicionados o por chorros de aire, incluso el propio aire. Y luego después medidas de protección circunstanciales, es decir, pues si estás trabajando o no trabajando, estás en casa haciendo pues eso, reparaciones, chapucillas y tal, y estás pues con un taladro, estás picando con un martillo o estás haciendo algo que te puede caer polvo, pues protegerse. No es descabellado comprarse unas gafas de plástico de protección de estas industriales o profesionales que se venden en cualquier sitio, son súper baratas y no es una barbaridad tenerlos en casa para cuando haces algún tipo de chapucilla de estas. Protegerse para ese tipo de cosas. Y lo mismo, pues bueno, estás por la calle, alguien está, yo qué sé, soldando, pues no te quedes mirando para cuando alguien está soldando. O alguien está, pues bueno, pues haciendo alguna actividad o algo que puede saltar cuerpos extraños a gran velocidad, pues bueno, pues no hace falta que estés mirando, puedes apartar la mirada, porque si te salta cualquier ese tipo de bullutilla en la piel no pasa nada, pero en el ojo pues sí que puede pasar. Especial cuidado tenemos que tener con los usuarios de lentillas. Hay que ser exquisitamente cuidadoso con las medidas. Y da igual que pues lo hice una vez, dormí una vez con las lentillas y no pasó nada. Vale, la primera no pasó nada, pero igual la segunda sí. Entonces hay que ser especialmente prudente con los usuarios usando las lentillas. Luego con el resto de radiaciones, aparte de la solar, en un entorno de consumo normal no hace falta tomar especial cuidado. Existen accidentes laborales, el más frecuente es lo que hemos dicho del soldador, pero hay otros trabajos que se pueden exponer a radiaciones que pueden ser dañinas para la córnea, pero ahí hay departamentos de medicina laboral que ya ofrecen las precauciones adecuadas. Hace falta protegerse de radiaciones artificiales en nuestro medio, digamos, casero o doméstico, de la luz artificial, de los fluorescentes, de las luces LED, de la incandescencia o de las pantallas, etcétera. No. Toda esa radiación es radiación, evidentemente, porque si no, no sería luz. La luz es radiación, pero está muy por debajo de la intensidad que nos pueden dañar, con lo cual, da igual que estés 8 o 12 horas delante del ordenador, se te cansan los ojos por otros motivos, pero no hace falta una protección especial para ello. La córnea nunca se te va a dañar por eso. Se te puede, digamos, dañar o, vamos a decir, irritar por la sequedad, lo que hemos comentado antes. Cuando estás muchas horas utilizando intensamente los ojos, con un libro o con unos papeles o con un ordenador, no estamos parpadeando. Y entonces al no parpadear se nos secan los ojos. Los ojos
es decir, la córnea, la conjuntiva, la superficie del ojo. Y así que puede producir incluso pequeñas queratopatías punteadas superficial. En cualquier caso, ojo seco. Eso sí, eso puede producir irritación, pero eso no nos va, digamos, a producir una quemadura, como sí que nos puede producir, por ejemplo, el sol, si nos descuidamos y nos quedamos dormidos en la playa, incluso con los ojos, los párpados cerrados, se nos puede producir una quemadura, que normalmente tampoco produce secuelas, pero es mejor no quemarse la córnea, eso es evidente. Bueno, y hasta aquí ha llegado el episodio de hoy. ¿Has tenido alguna vez alguna lesión en la córnea? ¿Lo has pasado mal? ¿Te surgen dudas de lo que hemos estado hablando hoy? Pues ya sabes, puedes contactar conmigo, puedes compartirlo. ¿Cómo puedes compartirlo? Pues a través de mi correo electrónico, que es ocularis@ocularis.es. También puedes encontrar mis cuentas de Twitter, de Facebook, de Google Plus en las notas del programa. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. No dudes en contactar conmigo para cualquier comentario de estos o cualquier sugerencia, no solo del tema de este episodio, sino de cualquier cosa del podcast. Y también encontrarás enlaces a artículos específicos del tema de hoy del blog ocularis.es, aquí en las notas del programa. Puedes comentar y poner tus valoraciones en mi blog, en el avpodcast.net y sobre todo en las plataformas de iTunes, iVoox y Spreaker. Hasta el próximo episodio.